mi hija. Ya está en buenas manos, pero si eventualmente escuchan ruido de gatito, es la niña Elena. Ya llego, tengan paciencia. ¿Cómo vienen con los temas? ¿Cómo vienen con la parte de química anterior? ¿Cómo vienen con todo eso? ¿Vienen estudiando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, es como lo vi ayer y estuve estudiando, o lo vi en la clase y nunca más abrí la carpeta. No, el sí, profe, que estamos estudiando todos los benditos días. Ah, buenísimo. Tengan en cuenta de que lo que es hacer el examen de ingreso es un examen que es hasta re diferente a lo que venían viendo en el secundario. Entonces, es importante que estén al día por lo general, y esto es como un superpoder que se los doy ahora, porque cuando yo empecé la facu nadie me lo dijo. Cuando tomamos una clase, tenemos que tomarnos el doble de tiempo para estudiar lo de la clase. Es decir, que si tomo una clase de 1 hora y media, tengo que estar 3 horas después estudiando. Y uno dice, es un montón de horas. Sí, sí, y esto recién empieza, la verdad, para que lo tengan en cuenta. Esperen, ahí yo voy a desaparecer un momento. 874, 46, 20. Con los otros temas, como, o sea, vienen estudiando, pero ¿les parece difícil? ¿Les parece fácil? Me da la sensación que les parece difícil. Química es el más complejo de todos. Sí, te reentiendo. ¿Qué es lo que te parece lo más difícil de química? Y uniones químicas no lo entendí muy bien. Nada más. Ok, bien. Pero en A la ver, parte de disoluciones sí le entendí. Es bastante perfecto. fácil. Bueno, a uniones químicas, Matías, lo vamos a volver a retomar, justamente porque hay un poco de esto de que en la química del carbono, justamente lo que estamos viendo se llaman compuestos del carbono. Los compuestos del carbono son aquellos que mayoritariamente tienen unidos carbonos, o sea, carbonos, hidrógenos, y además aparecen otros perdón, otros átomos, como pueden ser el oxígeno, el nitrógeno, puede aparecer el azufre, o sea, son como los que aparecen en general. Pero no dejan de ser parte de la química, eso como que lo tenemos que tener claro, ¿no? O sea, tienen esas dificultades. Esto no se me abrió. Ya estoy conectándome, ¿eh? Ahí está. Ahí me voy a conectar desde acá. Esperen que voy a silenciar así no hace eco. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora voy a empezar a compartir pantalla cuando se me abra el Power. La computadora es lenta y el internet es malo. Espérenme un momentito. ¿Tienen el material, el PowerPoint? ¿Lo tienen? No, o sí. Perdón, Chan, te corto un segundito. Por ahí te conviene apagar la cámara del celular, eso ayuda bastante. Dale. Eh, y yo les voy a subir hoy el Power y el apunte que vos habías armado el año pasado. Así que por eso después no te preocupes. Listo, perfecto. Bueno, me voy a abandonar desde acá.
Ahora sí los dejo, tranqui. Abrazo. Ahí está, gracias. Tratando de que se me termine de abrir el Power. Admitir. Ya va, chicos, esperen que no se me abra el PowerPoint. Les pido disculpas. Vamos a buscarlo. La pucha. Esperen que está lenta la cosa. Ya va. Bueno, finalmente lo pudimos abrir. Bueno, ¿me están escuchando todos y todas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Les pido disculpas por lo que se tardó. eh, bueno, por lo que tardó en la computadora, tardé yo. Pero bueno, esas cosas pueden pasar. Bien, química del carbono. Un poco como lo que les decía, bueno, ustedes están haciendo la intro para lo que es kinesio. Imagino, no sé si hay otra carrera más acá dando vueltas. Química del carbono es súper importante, justamente porque si bien estamos hablando de la química, que es lo que ustedes estaban viendo, empezamos a tener una introducción, o sea, esto sienta las bases para lo que son macromoléculas o biomoléculas, como también la pueden llamar, donde aparecen las moléculas de ADN, las moléculas, las proteínas, azúcares, etcétera, etcétera. Que todo esto un poco es como la precuela de todo lo que ustedes van a estar estudiando después. Por eso es tan importante que de repente tengamos que ver esta parte de la química del carbono. Lo que tiene la química del carbono
que en sí hay muchas cosas que quizás van a tener que, si bien tienen una lógica, y yo voy a hacer como mucho énfasis en eso, hay una parte donde ustedes van a tener que por ahí dejarse llevar y simplemente aceptar lo que les voy diciendo. De todos modos, cualquier duda, cualquier cosa, lo que podemos hacer es, me cortan el momento y lo vamos hablando, o lo que podemos hacer si no, es que sobre el final de la clase me tiran como todas las dudas completas. Eso yo no tengo ningún problema. Les voy a pedir, sí, que de última abran el micrófono y hagan la pregunta, porque posiblemente el chat me lo pierda. ¿Está bien? Para que tengamos en cuenta eso. Bueno, en la clase de hoy, básicamente, lo que vamos a estar trabajando es sobre las bases de lo que es la química del carbono y vamos a intentar llegar seguramente a los compuestos del carbono que son más simples y más básicos de todos, que se llaman hidrocarburos, que son los alcanos, alquenos y eventualmente los alquinos. ¿Está bien? Pero vamos a ir de a poquito. Bien, ¿qué nos encontramos con el carbono? El carbono se encuentra en la tabla periódica en la parte de los no metales, ¿sí? Está en el grupo 6. Y una de las características que tiene es que tiene una electronegatividad intermedia. ¿Recuerdan lo que es la electronegatividad? ¿Sí, no, más o menos? Sí, Sí. Bien, sí. ¿Qué era? es la capacidad que tiene de traer electrones. Perfecto, exactamente. La electronegatividad es eso, es como qué tan afín a atraer los electrones a sí mismo. ¿Por qué es importante la electronegatividad? Porque es lo que me va a hablar de su capacidad de hacer uniones químicas. ¿Sí? Porque recuerden que las uniones químicas es justamente cuando se comparten pares de electrones entre dos núcleos. Dos núcleos que pueden ser, por ejemplo, núcleos de carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. ¿Sí? Al tener una electronegatividad intermedia, lo que va a tener es un tipo de enlace bastante característico que es el enlace covalente. El enlace covalente lo que es que se comparten los electrones. No es como, a diferencia del enlace iónico, donde el enlace iónico, el más electronegativo, le saca el electrón al elemento más electropositivo. Acá no, acá los electrones se comparten. Se comparten formando ¿qué? Uniones químicas. Una de las características que tiene el carbono, pues el carbono es uno de los más abundantes que están en el planeta Tierra, si no es el más abundante, en eso entro un poco en duda, pero creo que es uno de los más, seguro es uno de los más abundantes, es que tiene la capacidad de formar cadenas uniéndose con sí mismo. Es decir, yo puedo tener cadenas carbono-carbono, no puedo no, tengo cadenas carbono-carbono y pueden estar unidos a otros carbonos o a otros átomos. Otra cosa, como se encuentra en el grupo 6 y en el periodo 2, si no mal no recuerdo, lo que tiene es que es un átomo bastante pequeño. Entonces, hacer un átomo bastante pequeño y su nube electrónica, donde están sus 6 electrones dando vueltas, es bastante pequeña, le da la capacidad de hacer uniones del tipo, no solamente uniones simples, sino uniones dobles y uniones triples. Eso es una característica que no tienen todos los elementos de la tabla periódica. Y lo que vamos a observar justamente es que le va a dar esta química tan particular. Como les dije, bueno, tiene 6 electrones, sí, pero lo que vamos a ver es que si miramos la tabla periódica, si les dije está en el periodo 2, va a tener 2 electrones en el 1sp2, ¿sí? Pero luego van a quedar 4 electrones que, como tal, esto les va a permitir
formar 4 enlaces, porque recuerden, seguramente lo hablaron con Mati, el tema de que nosotros tenemos que completar el octeto, los átomos tienen que completar el octeto para formar uniones químicas, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es que es tetravalente, va a tener 2 sp2, 2 p2, y lo que necesita son 4 electrones más. ¿Qué pasa? Los orbitales del tipo S, que es redondito o esférico, o del tipo P, que son como, vamos a decir, como si fuesen pétalos de una flor, pero en el 3D, estos orbitales, al ser el átomo tan pequeño y al ser el carbono, lo que va a pasar es que se van a hibridar. ¿Qué significa que se van a hibridar? Es que se va a formar un nuevo tipo de orbital, dando como resultado un orbital híbrido. Acá podemos ver la configuración electrónica, que esto es lo que ustedes ya vieron. Vieron, les dije, tiene número atómico 6 y tiene 6 electrones. Estas cajitas, las famosas cajitas de Hund, ¿las vieron ya? Sí. ¿Saben Sí. lo que significan estas flechitas? ¿Qué Son representan? los electrones. Bien, son los electrones y en particular estos electrones lo que tienen también se representa el spin, es decir, como si queremos decir el spin vendría a ser como el sentido de giro que tiene un electrón, más o menos, o sea, no es puntualmente eso, pero lo podemos representar de esa manera. Vamos a ver que uno gira hacia la derecha y otro gira hacia la izquierda. Como los dos tienen carga negativa, la única manera de generar la unión química es que uno gire para un lado y el otro gire para el otro. Por eso es que los spin vamos a ver que están enfrentados, ¿sí? Bueno, acá lo que vemos representado son vemos representados cómo están los niveles de electrones, cómo están completos. Vamos a ver que está un par de electrones en el nivel 1, y después vamos a ver lo que representa el nivel 2, que tienen 4 electrones. Bien, ¿qué es lo que sucede? Por la característica que tiene el átomo de carbono, lo que vamos a observar es que por una cantidad de energía bastante baja, no es mucha cantidad de energía, estos son 400 kJ por mol, no es tan alta, lo que vamos a observar es que estos electrones van a llegar a un estado excitado, finalmente llegando a una hibridación. ¿Cómo es la hibridación? Es la unión del orbital 2s1 y 2p3 para que se pueda hacer, para que nos permita hacer un tipo de átomo de tipo tetravalente, es decir, que podamos completar con 4 electrones. Y generando un tipo de geometría particular. Geometría molecular, ¿vieron ustedes en química? Yo eso no lo recuerdo. Cuando preparé las cosas no lo recuerdo. ¿Vieron las diferentes geometrías? De cómo se unen, cómo son las uniones de los diferentes átomos para formar moléculas. ¿Sí, no? No. Creo que no. Sí, ¿Se profe. recuerdan lo que es la geometría tetraédrica? No, profe. Ok. Bueno, básicamente, como les dije, el carbono va a tener la capacidad de unirse con 4 enlaces a cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, como vimos acá, en estas cajitas de Hund, lo que falta es que faltan 4 electrones para completarse. Cuando se hibridan, es decir, lo que forman es un tipo de orbital híbrido llamado sp3. ¿Por qué? Porque tiene un orbital s y tiene 3 orbitales p. ¿Está bien? Bueno, eso hace que los orbitales se reacomoden formando, o sea, los orbitales lo que tienen son electrones, y los electrones tienen carga negativa. Entonces, esa nube electrónica o esa probabilidad de encontrar el electrón en el espacio, que es más o menos lo mismo, se van a acomodar de forma tal de estar lo suficientemente alejados. Se encontró que la forma de estar lo suficientemente alejados es mediante la hibridación
o sea, mediante la forma tetraédrica. ¿Qué significa la forma tetraédrica? Acá lo que vemos es un plano porque, bueno, estamos en la compu y la verdad es que les pido disculpas, no tengo un dibujo para representarles cómo es esto en el espacio. Pero tengamos en cuenta que los átomos tienen un volumen, ¿sí? Entonces, cuando forman una molécula, la molécula tiene un volumen. No por nada, miramos la mesa donde está apoyada la compu y lo que vamos a ver es que la mesa ocupa un volumen y la mesa está formada por diferentes átomos y moléculas. ¿Está bien? Entonces, lo que, a lo que quiero llegar con esto es que cuando hablo de un átomo que tiene eh, un átomo que es tetraédrico, lo que me está diciendo es que me tengo que imaginar una pirámide, ¿sí? Acá podemos ver una pirámide de base triangular. Vamos a ver que el átomo de carbono tiene la capacidad de hacer estas uniones, ¿sí? Estas rayitas van a representar los enlaces. ¿Qué enlaces? El enlace que va a tener el electrón del carbono híbrido del tipo sp3 con el electrón del hidrógeno, en este caso, que es 1s1, ¿sí? Y esto va a estar formando una pirámide que tiene una base triangular. Ahora igual van a seguir apareciendo. Otra característica que tienen es que justamente estas nubes electrónicas van a estar lo suficientemente separadas. ¿De qué manera van a estar lo suficientemente separadas? Y bueno, van a formar un ángulo del tipo, un ángulo que es la cantidad máxima de separación de 109 grados. Es decir, 109 grados de hidrógeno a hidrógeno, de hidrógeno a hidrógeno, de hidrógeno a hidrógeno y de hidrógeno a hidrógeno. ¿Ven mi puntero ustedes? Sí, sí. profe. Ah, buenísimo. Gracias. Entonces, la hibridación del tipo sp3 lo que me forma son átomos de carbono que van a tener la característica de que van a formar una estructura del tipo tetraédrica. Y esto es un poco lo que veníamos viendo. Cuando yo tengo una hibridación del tipo sp3, lo que voy a tener, como les dije, es una pirámide de base triangular. Pero esa no es la única hibridación. Como podemos observar, también yo puedo formar diferentes tipos de hibridaciones. Hibridaciones es que se unan estos orbitales, ¿sí? Que acá abajo aparece la representación, el orbital S y los dos orbitales P, y vamos a formar acá un orbital que se llama del tipo sp2, un orbital híbrido del tipo sp2 y un orbital P sin hibridar. El orbital híbrido del tipo sp2, en este caso, lo que va a formar es una estructura que se llama plana trigonal, ¿sí? Es decir, que los electrones, estos electrones que están acá, va a haber un electrón en cada uno de estos lóbulos que se llaman, a esto se le llaman lóbulos, esto que representa el orbital híbrido del tipo sp3, es un lóbulo, y lo que vamos a observar es que estos lóbulos tienen una distancia entre sí de 120 grados. Chicos, chicas, yo esto se los estoy marcando porque esto ustedes lo tienen que saber. Si no es que dice, ay, la profe, qué ganas de nombrar los ángulos de los orbitales. No. Cuando es un orbital del tipo sp2, ¿sí? Un orbital híbrido del tipo sp2, la distancia entre los orbitales va a ser de 120 grados. Cuando es un orbital del tipo sp3, la distancia de los lóbulos va a ser de 109 grados. ¿Está bien? Se los marco para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Qué característica tiene que estos orbitales híbridos, como se ven acá, que son los orbitales amarillos del tipo sp2, que vamos a ver que la distancia es de 120 grados? Perfecto. ¿Y qué es lo que pasa? Los orbitales híbridos del tipo sp3, sp2, o más adelante vamos a ver el tipo sp, lo que me van a favorecer es a la formación de enlaces del tipo sigma. Enlaces del tipo sigma, acá lo que hemos representado son los dos puntitos, es cuando se solapan estos orbitales, se forma una unión química, ¿sí? ¿Qué significa que se solapen? Y bueno,
lo que vamos a ver es que estos orbitales representan la probabilidad de encontrar el electrón en el espacio. Entonces, si los dos orbitales que pertenecen a los dos átomos de carbono que están acá, acá no se ve, pero acá hay un átomo de carbono y acá hay otro átomo de carbono, ¿sí? Se encuentran en la misma zona del espacio, significa que voy a poder unir esos dos electrones formando una unión química, ¿sí? Este es lo que llamamos un enlace del tipo sigma, y el enlace del tipo sigma, la característica que tiene es que se solapan los orbitales, están pegoteados. Y después arriba lo que vamos a ver es un enlace del tipo pi. El tipo pi se da con los orbitales p que no fueron hibridados dentro en el átomo de carbono, en los átomos de carbono. Y lo que se da es por interacción lateral. Lo que vamos a ver es que acá los orbitales p no están unidos como se ve en el sp2, pero de todos modos la interacción del enlace pi es una interacción lo suficientemente fuerte como para decir esto es una unión química. Recuerden que estamos en la era de la química cuántica. Entonces, estos electrones, si bien no están no están solapados, tienen la capacidad de saltar, ¿sí?, a un átomo de distancia. Entonces, esto sí es una unión del tipo pi. Finalmente, para ir terminando la parte de hibridación, lo que nos vamos a encontrar, acá lo que vamos a ver, es un orbital del tipo sp. Un orbital del tipo sp lo que tiene es la unión del orbital s con la unión del orbital p. Entonces me van a quedar, ¿vieron que les dije que los orbitales p tienen 3 lóbulos? O sea, tienen como, sí, tienen 3 direcciones. Me van a quedar 2 direcciones del orbital p sin hibridar. Eso lo que me va a dar, este orbital del tipo sp, va a tener este aspecto. Es como la suma del orbital S más la orbital P, es un lóbulo como más achanchado. Y lo que me va a dar es la capacidad de tener uniones, de nuevo. Si yo tengo el SP me va a dar uniones sigma y los orbitales P libres me van a dar la capacidad de tener uniones del tipo pi. Eso después lo vamos a ir retomando porque va a seguir apareciendo en la teórica. Cuando hablemos de unión sigma, vamos a hablar de qué tipo de orbitales, qué tipo de hibridación tiene el átomo de carbono. Cuando tengo sigma y pi, vamos a decir, este átomo de carbono tiene un tipo de hibridación tal, o un tipo de unión triple, que va a tener sigma y 2 uniones pi. Vamos a decir, esta hibridación es tal. Así que no se preocupen, vamos a retomar esto. Perfecto. Este es el que tiene el error. Este es el que tiene el error. Bueno, acá, a corregir esta parte. Piripipi, piripi. Bueno, estos chicos, chicas, lo estoy tachando porque tiene un error esta. Este PowerPoint lo hice yo hace mucho tiempo. Cuando hablamos de los tipos de átomos de carbono, lo que vamos a encontrar es que los átomos de carbono podemos decir que son primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. ¿A qué se refiere esta denominación en las cadenas carbonadas? Se refiere a la cantidad de átomos de carbono que está unido. ¿Qué significa? Yo me voy a parar acá y voy a decir, este átomo de carbono, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? Chicos, chicas. Por la unión vamos a pensar que es esa rayita negra, ¿no? Esa rayita negra que es un tipo de unión del tipo sigma. Está unido a 1, a 2, a 3, a 4. A un carbono. A 1, perfecto. Como está unido a un átomo de carbono, vamos a decir que es del tipo primario. ¿Sí? Ay, esperen. Lo voy a escribir, pero bueno, después. Primario, Mario. Bien. Y acá, en este átomo, en este que es verde,
¿A cuántos átomos de carbono está unido? A dos. A dos. A 2, perfecto. Entonces vamos a decir que es del tipo secundario. El rojo, A tres. A tres. a 3, está unido al verde, al naranja y al azul. Entonces vamos a decir que es del tipo terciario. ¿Sí? ¿Y el azul a cuántos átomos de carbono está unido? A cuatro. A 4. ¿Cuatro, pues? Exacto. Entonces vamos a decir que es cuaternario. Como podemos observar, este naranja, ¿a cuántos átomos de carbono está unido? Uno. ¿Cómo? Uno. A 1. Entonces, ¿qué tipo de átomo de carbono va a ser? ¿Primario, secundario, terciario o cuaternario? Primario. Exactamente. Eso lo podemos ver con cada uno de los átomos de carbono que vemos en esta molécula. Y lo vamos a seguir visualizando en las próximas moléculas. ¿Sí? Esto es un ejercicio para que ustedes hagan. Como párense en un átomo de carbono y vean a qué cantidad de átomos de carbono está unido para saber si es primario, secundario, terciario o cuaternario. ¿Por qué es importante esto? Porque depende a qué cantidad de átomos de carbono está unido, van a ser las características químicas entre comillas, que va a tener ese átomo de carbono. ¿Sí? Entonces, este concepto va a seguir dando vueltas. No es un concepto así como tan salido de así salido de la galera y después no aparece de nuevo. Va a seguir apareciendo. Esperen que tengo que borrar todo. Borrar. Borrar todo. Ahí está. Bueno, van a seguir apareciendo otros conceptos. Vamos a seguir. Vamos a hablar de dos cosas que son como, que están vinculadas, pero que no son iguales. A uno lo vamos a llamar grupo funcional y a otro lo vamos a llamar serie homóloga. El grupo funcional, ¿sí? Lo que vamos a ver es que puede ser un átomo o un grupo de átomos que están unidos de una forma en particular y le van a dar ciertas características químicas o propiedades químicas, físico-químicas a la molécula, ¿sí? O al compuesto. Vamos a empezar a ver cuáles son los grupos funcionales, pero vamos a armar como dos grandes ramas. Vamos a decir que están los compuestos que tienen presencia de oxígeno y los que tienen presencia de nitrógeno, ¿sí? Esos son como grandes grupos funcionales. También hay otros grupos funcionales que pueden ser los aromáticos, o sea, pero por lo pronto vamos a ver que si yo tengo, por ejemplo, un oxígeno dentro de la molécula, tenemos que ver cómo está unido ese oxígeno y nos va a dar las características o propiedades que tiene esa molécula y eso va a ser su grupo funcional. Después la serie homóloga vendría a ser dentro de un mismo grupo funcional el agregado de lo que vamos a llamar grupo metileno. Al grupo metileno es esto. Es un átomo de carbono que va a estar unido a dos protones o a dos hidrógenos y se va a estar uniendo adentro de una cadena. Ahora vamos a ver diferentes partes. Bueno, grupo funcional es aquella que yo tengo presencia de oxígeno de oxígeno, de un átomo o grupos de átomos dispuestos de una manera en particular y que le va a dar las características particulares que tiene esa molécula. Y serie homóloga es el agregado de ¿qué? Del grupo metileno. Acá lo que podemos ver representado justamente por las pelotitas negras, ¿sí? Van a ser los átomos de carbono. Y lo que está representado por las pelotitas blancas son los átomos de hidrógeno. Oiga. ¿Alguien tiene la... Ay, quiero silenciar. No sé quién está, pero alguien tiene... Ah, es Mati.
Ahí está. Perdón, ya apago. No, está bien. Bueno, lo que está, los átomos de carbono acá, lo que se representa por la rayita, por la rayita, por este tubito, ¿qué piensan que es? Si yo tengo la pelota negra que son átomos de carbono, átomo de carbono, átomo de carbono. Esta cosa que está conectando acá, ¿qué va a representar? El enlace. El El enlace. enlace. Perfecto. Esto representa el enlace. Chicos, chicas, la química lo difícil que tiene es creer esto que yo les digo que ustedes no lo ven. O sea, pero está bueno que podamos ver que estas son representaciones. Bien, y esta rayita también representa exactamente el enlace. Acá lo que vamos a ver en esta zona es el enlace carbono-carbono y acá lo que vamos a ver es el enlace carbono-hidrógeno. Como podemos ver en esta molécula lo que tiene son solamente carbonos e hidrógenos, ¿sí? Porque no hay otros colores de pelotita. Bueno, a estos nosotros los llamamos hidrocarburos. Los hidrocarburos justamente lo único que tienen es hidrógeno y carbono. Y lo que vamos a ver es que tienen, como dice acá, fórmulas muy variadas. Por suerte es bastante fácil conocer la fórmula química de los hidrocarburos. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Acá también lo que podemos visualizar es esta capacidad que tiene el átomo de carbono en formar cadenas carbonadas. ¿Ven que este átomo de carbono unido está este átomo de carbono y así formando una unión, una cadena carbonada? Otra cosa que podemos visualizar acá es que que ya lo voy a marcar, esto es un grupo metileno, porque esto es un átomo de carbono unido a dos átomos de hidrógeno y está acá, con la capacidad de unirse. Esto es lo que se llama un grupo metileno, ¿sí? Profe, ¿Sí? un grupo metileno es siempre unido a dos hidrógenos, un carbono Siempre unido a dos. va a estar unido a dos hidrógenos y a algo más, ¿sí? En este caso va a estar unido a estos dos átomos de carbono. Pero sí, el grupo metileno es un átomo de carbono unido a dos hidrógenos y con capacidad de unirse a dos cosas más. Después vemos si es un átomo de carbono, si es un oxígeno, lo que fuese, ¿sí? Pero tiene disponibilidad de unirse, tiene como dos brazos libres, si se quiere, para hacer dos uniones químicas para otra cosa. Pero sí o sí va a estar unido a dos átomos de hidrógeno. Ujú. Bueno, dentro de los hidrocarburos, lo que hablamos acá, que tienen estas fórmulas variadas, como le dicen, acá dice X e Y, en la primera anterior decía A y B, es lo mismo. Lo que vamos a ver es que yo tengo como dos grandes familias. Y dentro de la familia hay diferentes parientes, ¿sí? Dentro de los hidrocarburos tengo los del tipo alifáticos o los del tipo aromáticos. Los alifáticos son aquellos que forman cadenas alargadas, que no forman, eh, sí, que forman cadenas alargadas. Lo que vamos a encontrar son los alcanos. Los alcanos, la característica es que tienen únicamente enlaces simples. Cuando yo tengo un enlace simple, vamos a hablar de un enlace del tipo sigma, ¿sí? Solamente enlaces simples tienen. Después van a estar los alquenos, que los alquenos, cuando los veamos, lo que vamos a encontrar es que tienen al menos un enlace doble, ¿sí? Van a ser cadenas carbonadas que van a tener al menos un enlace doble. Cuando hablamos de un enlace doble, vamos a ver que el enlace va a estar compuesto por un enlace del tipo sigma y un enlace del tipo pi, ¿sí? Después van a estar los alquinos que van a tener al menos un enlace del tipo, un enlace triple. Es decir, cuando hablo de un enlace triple, lo que tiene es un enlace sigma y dos enlaces pi. ¿Está bien? Y para finalizar, lo que vamos a encontrar es lo que llaman los alifáticos cíclicos. Los alifáticos cíclicos pueden ser tanto alcanos, alquenos o incluso alquinos, que es más difícil, pero lo que van a formar es van a formar como si fuese una cadena cerrada, ¿sí? Y
si bien tienen la misma química o la físico-química de los alcanos, tienen esta característica de que están formando una cadena cerrada. Pero de todos modos, si yo tengo o enlaces simples o al menos un enlace doble o al menos un enlace triple, lo que voy a tener, o formando una cadena cerrada, lo que voy a tener son los hidrocarburos del tipo alifáticos. Por otro lado están los hidrocarburos del tipo aromáticos. Estos hidrocarburos del tipo aromáticos, la característica que tienen es que tienen enlaces dobles que van a estar entre sí, ay, no me sale la palabra, ya me va a salir. Vamos a decir que tienen enlaces dobles a una distancia, a un átomo de carbono de distancia, ¿sí? Ya después me va a salir la palabra para decírselas, perdonen que se me borró. Estos hidrocarburos aromáticos son hidrocarburos muy particulares, de hecho se le dicen aromáticos porque en la química vieja, hace 200 años atrás, la forma de investigarlos era oliéndolos, básicamente. Y la presencia de estos hidrocarburos habla de estas estructuras químicas y tienen aromas particulares. Ahí me volvió la palabra. Los hidrocarburos aromáticos lo que tienen son dobles enlaces conjugados. Ahora después vamos a visualizar que es un doble enlace conjugado, pero no tienen un doble enlace, tienen dos o tres seguro, pero estos dobles enlaces vamos a decir que están conjugados, es decir, que interaccionan entre sí. Bueno, ahora vamos a pararnos en la parte, vamos a arrancar con los alcanos. Los alcanos vamos a ver que son estos, que son los más simples, ¿sí? Los alcanos, ¿qué características tienen? Tienen enlaces covalentes sencillos o simples. Es decir, ¿qué tipo de enlace van a tener? ¿Sigma o pi? Sigma. Hermoso. Fue una poesía que me lo hayan dicho así, entre todos y todas. Lo que van a tener es únicamente enlaces sigma, ¿sí? Es decir que yo, si tengo que visualizar la molécula, voy a visualizar una sola rayita entre los átomos de carbono, ¿sí? Otra característica que tiene los alcanos es que tienen una fórmula, lo llaman fórmula general, o la fórmula molecular, que es bastante simple de visualizarla. Si nosotros podemos ver acá, vamos a ver que se dice carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N puede ser 1, 2 o 3, o 4 o 5 o 6, dependiendo del largo de la cadena. Vamos a ver acá, lo vamos a ver con el metano, ¿sí? Carbono N. ¿Cuánto es el N del metano? ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 1. Entonces vamos a ver que yo no, acá no pongo un 1, pero a veces, como para verlo, vamos a decir, bueno, voy a poner este 1. Entonces, hidrógeno va a ser 2 por 1 más 2. Esto es igual a 4, ¿sí? Entonces acá lo que yo puedo decir es que el N es igual a 1. Y corresponde a la fórmula molecular, o sea, me va bien. Acá en el etano, ¿cuánto es N? 2. Como N es igual a 2, yo puedo saber cuánto átomos de hidrógeno tengo, pero también puedo averiguarlo, ¿sí? Yo sé que es un alcano. Entonces, para saber cuánto es su fórmula molecular, voy a decir 2 por 2, 4, más 2, 6. Fíjense que corresponde al etano y cumple. Entonces acá vamos a decir N es igual a 2. Acá N es igual a 3, ¿sí? Y vamos a ver si la fórmula general sirve o no sirve. Vamos a hacer 3 por 2, 6, más 2, 8. Perfecto. De esta manera, si se quiere, ya ahora estamos viéndolo de un lado o sea, estamos sabiendo la fórmula molecular, a ver si es un alcano. Yo, conociendo la fórmula general de cualquier molécula, puedo averiguar si es o no es un alcano. Si es un alcano,
vamos a ver que siempre se cumple esto. Y esto está buenísimo, porque nos va a ayudar a la hora de reconocer rápidamente qué tipo de compuesto es. En particular, los alcanos, vamos a decir que son los hidrocarburos más simples de todos. Y también se le dice que son hidrocarburos del tipo saturados. ¿Por qué saturados? Esta palabra de hidrocarburo saturado también aparece en la parte de lípidos, chicos, chicas. Sí, de hecho, es como algo bastante importante que sean hidrocarburos saturados. Saturado significa que tienen la cantidad máxima de hidrógenos que pueden tener. Están saturados de hidrógeno. Significa que no hay presencia de dobles o triples enlaces. Cuando hablo de algo, un hidrocarburo saturado, decimos está unido a la cantidad máxima de hidrógenos y no tengo presencia ni de simples ni de dobles enlaces. Ni de triples ni de dobles enlaces. Vamos a seguir viendo otros compuestos. Bueno, acá empieza a aparecer un poco, si se quiere, cómo podemos dibujar estas fórmulas mínimas que aparecen acá y cómo podemos representar las uniones. Acá lo que vamos a ver es que el metano es el alcano más simple que tenemos con un átomo de carbono. Y vamos a ver cómo de repente empieza a aparecer la serie homóloga, ¿sí? Vamos a ver que se encuentra el metano, el etano, el propano. Y lo que vamos a estar observando, ¿vieron que les dije serie homóloga? Es cuando empieza a agregarse un CH2. Acá les voy a marcar. Acá está el CH2 que se une. Lo puedo representar acá, el CH2 que se une. Acá, CH2. Yo les voy a representar los diferentes CH2 que están acá aparecidos, que aparecen dentro de la molécula. Bueno, fíjense, el metano me habla que tiene un átomo de carbono, ¿sí? El etano, que tiene 2 átomos de carbono. El propano, que tiene 3 átomos de carbono. El butano, que tiene 4 átomos de carbono. Chicos, chicas, estos son los nombres que se tienen que saber de memoria. Metano, etano, propano, butano. A partir del 5.º átomo de carbono, lo que ustedes van a encontrar es que va a nombrar la cantidad de átomos de carbono. Es decir, si tiene 5 átomos de carbono, va a ser un pentano. Si tiene 6 átomos de carbono, ¿cómo creen que se va a llamar? Hexano. Hexano, perfecto. Si tiene 7 átomos de carbono, ¿Tano? heptano. Muy bien. Pero que no es tan difícil. Lo complicado es esta cosa de saberse de memoria ciertas cositas. Por ejemplo, si tiene un átomo de carbono va a ser metano, si tiene 2, etano, 3, propano, 4, butano. Ya a partir del 5.º átomo de carbono, pentano, hexano, heptano, es como que me representa mucho. Otra cosa muy importante es cuando yo hablo de que tengo alcanos en su nombre, ¿qué voy a encontrar? La terminación ano. Yo en el nombre ya me habla de cómo es la estructura. Si tengo la terminación ano, me está diciendo que es un alcano, es decir, que todos sus enlaces son del tipo sigma, ¿sí? Un hidrocarburo saturado con enlaces del tipo sigma. Bien, podemos ver acá, estas son las cadenas más simples, de un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, pero en particular vamos a empezar a encontrar que las cadenas carbonadas pueden ser del tipo lineales, como esta, o que pueden ser del tipo ramificadas. Acá vamos a decir lineal. Ah, esto lo estaba buscando. Del tipo lineal o del tipo ramificada. ¿Sí? Lineal es que está un átomo de carbono unido a otro átomo de carbono y forman una cadena lineal, una cadena alargada. Y ramificada, lo que podemos ver es que estos átomos de carbono se pueden acomodar de diferentes formas
y van a formar lo que se llama un isómero del tipo estructural. Iso significa igual. Cuando hablamos de isómeros, lo que vamos a hablar es que tienen la misma fórmula molecular. ¿Se acuerdan ese carbono N, hidrógeno 2N más 2? Bueno, a eso se llamamos la fórmula mínima, característica de los alcanos, y vamos a encontrar que cuando yo tengo isómeros del tipo estructural, lo que va a pasar es que van a tener la misma fórmula molecular, pero cómo van a estar unidos esos átomos de carbono, me va a dar una estructura química diferente, ¿sí? Acá es del tipo lineal y esta es del tipo ramificada. Todos más van a seguir apareciendo otros isómeros, pero estos son como los más sencillitos. Bien, yo ya un poquito lo que hablaba de, o sea, de cómo darme cuenta si yo estoy nombrando un tipo de átomo, perdón, un alcano, ¿cómo me puedo dar cuenta? Bueno, eso se llama nomenclatura. Nomenclatura de los alcanos tiene como ciertas cuestiones que no son difíciles, pero pueden ser como un poco, te pueden apabullar al principio. Primero, si yo tengo enlaces del tipo simple, sigma, lo que vamos a decir es que su finalización va a ser con ano, ¿sí? Y después, la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena, o la cadena principal, ahora vamos a empezar a visualizar, me va a dar como ese nombre más, como el nombre de la cadena principal va a estar indicada por la cantidad de átomos de carbono que tiene la misma. Como podemos ver, y acá lo vamos a visualizar con el nombre, este compuesto primero nos dice que es un alcano. Acá podemos visualizar todos enlaces simples. Chicos, chicas, acá donde hay un 7, ¿saben que ahí hay un átomo de carbono? Pero que no está dibujado, pero que está representado. Y que además hay un átomo de Sí. hidrógeno que ni siquiera aparece. ¿Todos y todas lo ven? ¿Todos y todos lo reconocen a eso? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Perfecto, gracias. Porque esto es una forma, perdón, es una forma de representación y que a veces es una forma de representación que no es muy clara. Pero básicamente tengamos en cuenta que en estos puntos, ¿sí? Donde se quiebra la línea, lo que hay es un grupo metileno, ¿sí? Un CH2 dando vueltas. Perfecto. Vamos a trabajar con lo que es la nomenclatura. Lo primero que yo voy a tener que ver es la cadena más larga, ¿sí? Y voy a hacer, esto me va a representar la cadena más larga. La cadena más larga, lo que vamos a visualizar es que tiene en este caso 8 átomos de carbono. Como tiene 8 átomos de carbono, vamos a decir que es un octano, ¿sí? 8 octa, y como tiene enlaces simples, terminación ano, un octano. Pero si podemos observar, acá yo no tengo una cadena lineal, sino que tengo una cadena ramificada. ¿Por qué? Porque a mi cadena principal le salen diferentes como cuentas, ¿sí? O diferentes ramas. Una de las ramas, lo que vamos a ver es que está representada por un grupo etil, ¿sí? Y la otra rama va a estar representada por un grupo metilo. Metil. No metilo, metil. Este número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habla de las posiciones del carbono, ¿sí? Esto es como importante para verlo. Habla de las posiciones del carbono. No hace falta representarlo cada vez, pero para ustedes va a servirles a la hora de que tengan que darle nombre a una molécula. Tengo la cadena principal y después lo que voy a buscar es en qué posición está la ramificación más cercana.
Si nosotros nos ponemos a contar de acá, vamos a ver 1, 2, 3, 4, sale una ramificación, ¿sí? Pero yo también me puedo parar del otro lado y decir 1, 2, 3, 4 y aparece otra ramificación. ¿Cuál es la que elijo? Y elijo ubicar la ramificación por orden alfabético. Por eso es que se arranca de la derecha hacia la izquierda. Yo voy a hacer 1, 2, 3, 4 y ¿qué aparece? Esto lo llamamos un grupo etil. Y este lo llamamos grupo metil. Entonces, este compuesto se va a llamar 1, 2, 3, 4, 4 etil, 5 metil octano. Parto de la cadena más larga y después veo dónde están sus ramificaciones. Profe, Sí, etil porque tiene dos enlaces, dos. dos Ajá. átomos de carbono. Lo que vamos a ver, el grupo etil, lo que tiene son dos átomos de carbono unidos entre sí con sus hidrógenos menos uno. Acá aparece el grupo alquílico, este vamos a decir que es el grupo etil. ¿Sí? Y acá lo que vamos a ver, acá, que este es el grupo metilo. ¿Sí? Porque es un átomo de carbono unido a tres átomos de hidrógeno que se une a otro átomo de carbono. Es como si fuese un grupo metano que le sacaron un hidrógeno y se unió. Y con el etilo, con el grupo etil pasa lo mismo. Es un etilo, es un etano que le sacaron un átomo de hidrógeno y se unió a la cadena principal. Bien, ahí no sé quién habló, no vi quién me habló, pero exactamente, acá lo que yo tengo son dos átomos de carbono, es decir, que provengo de un etano al que le robaron un hidrógeno y se une a la cadena principal. Entonces tengo dos átomos de carbono. Ah, perdón. Estos grupos o alquílicos que le dicen que se pueden unir a la cadena principal son bastante particulares, van a aparecer de nuevo, y vamos a decir grupo metilo, que es este, que está representado por este, el grupo etilo, que está representado por este, pero también puede haber propilo con tres átomos de carbono, isopropilo, butilo, secbutilo, isobutilo, terbutilo. Estas estructuras van a reaparecer durante las siguientes filminas. Pero no se preocupen porque vamos a nombrarlas y las vamos a ubicar. Pero básicamente es la cadena carbonada a la que se le saca un átomo de hidrógeno y se le da la capacidad de unirse a una cadena principal, una cadena carbonada más larga. A veces es más larga, a veces no, pero suele ser más larga. Acá un poquito como hablábamos, el tema de la nomenclatura, ¿sí? Vamos a ver la fórmula molecular. Acá lo que vemos es el metano, ¿sí? El etano, carbono carbono 2, hidrógeno 6. El propano, carbono 3, hidrógeno 8. El butano, carbono 4, hidrógeno 10. ¿Ven? Yo les estoy haciendo, con la fórmula molecular de los alcanos, estoy representando la cantidad de átomos de carbono que tienen. Lo que aparece acá en el medio, ¿ven? Es el CH2 que se va uniendo. Esa fórmula, esta es como, viene a ser la serie homóloga de los alcanos. Porque vamos a ver que se va uniendo un CH2 cada vez. ¿Ven? Que aparece otro CH2, CH2, CH2. Los alcanos lo que tienen es que tienen propiedades físico-químicas similares entre sí. Acá vamos a ver cómo está representado esto. Y acá acá lo que está representado es el peso molecular. ¿Saben calcular el peso molecular de las moléculas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen? Lo saben hacer, pero ¿cómo lo hacen?
Se suma la masa de todos los elementos. Perfecto. De todos los elementos que están dentro de la misma fórmula, ¿no? Entonces, bien, lo que vamos a ver es que yo tengo acá 2 átomos de carbono más 6 átomos de hidrógeno y el peso molecular va a ser 12 más 12, 24 más 1 gramo que pesa el átomo de hidrógeno, más 6 por 1, 6. Entonces, 24 más 6 son 30. Bien, a medida que voy aumentando átomos de carbono y átomos de hidrógeno, el peso molecular va a ir aumentando. Una de las características que empiezan a tener los alcanos es que a mayor peso molecular, ¿qué es lo que visualizo con respecto al punto de fusión? ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es cuando paso de un estado de la materia a otro. ¿Cuáles son los estados de la materia? Y puede ser sólido, líquido o gaseoso. Bien, yo voy a tener metano sólido a una temperatura menor a menos 182 grados, ¿sí? Voy a tener entre 182 y menos 182 y menos 164, voy a tener el metano en estado líquido. Y a temperaturas mayores de menos 164 voy a tener el metano en estado gaseoso, ¿sí? A medida que aumenta el peso molecular, el punto de fusión, perdón, tanto el punto de fusión como el punto de ebullición va a ir aumentando. Eso es lo que nos representa acá esta tablita, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que ahora que me dijeron qué temperatura hacía ya, 24 grados, ¿sí? ¿Cuál de todos estos compuestos va a estar en estado sólido ahora? ¿Y cuáles van a estar, sí, sólido, ¿y cuáles van a estar en estado gaseoso? Vamos a ver que a la temperatura de ahora, si yo tuviese todos estos compuestos, ustedes, este estaría en estado sólido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su temperatura de fusión es mayor a 37 grados, 37 grados. Ustedes están a 20 y pico de grados, así que ahora va a estar en estado sólido. Después, por otro lado, vamos a ver que todos estos compuestos van a estar en estado gaseoso, pero de acá para acá van a ver que todos estos van a ser líquidos. Es decir, que si ustedes tuviesen ahora pentano o hexano en sus casas, posiblemente esté en estado líquido, no esté en estado gaseoso. Vemos que son todos alcanos, ¿sí? Son todos alcanos, que le voy agregando la serie homóloga CH2 y me van formando diferentes cadenas. En este caso estamos visualizando, acá no importa si son cadenas lineales o ramificadas, y lo que vamos a observar es que a medida que aumente su peso molecular, su punto de fusión y su punto de ebullición va a aumentar. Y depende en qué situación, a qué temperatura esté, es si van a estar en estado líquido, estado gaseoso o estado sólido. Espera, que esto lo tengo que borrar. Bien, seguimos con el tema de la nomenclatura. Recuerdan, dijimos, dibujos, acá, todos los dibujos. Dijimos, bueno, agrego la cadena principal y lo que voy a hacer es, en particular, es ver dónde está la primera ramificación. La presencia de esa primera ramificación me va a indicar que yo voy a tener que poner el nomenclador, es este numerito 1, 2, 3, 4, más cercano a la punta. Es decir, yo puedo tener dos posiciones. Puedo tener, por ejemplo, el grupo metil y ver la cadena principal, que es esta, y decir, bueno, puede decir el grupo metil puede estar en la posición 2, o el grupo metil puede estar en la posición 3, ¿sí? Depende yo de qué lado empiece. Cuando yo tengo estos grupos metil, o grupo metil, etil o cualquiera, unidos a la cadena principal, lo que se va a buscar es que el nomenclador sea el número más bajo, ¿sí? Eso significa que lo correcto es decir que este compuesto se llama 2-metilbutano
y no 3-metilbutano. Porque ¿cómo? Ah, pensé que me hablaban a mí. Porque lo que se busca justamente es la nomenclatura, es tener todos los nomencladores como lo más bajito posible. Siempre se busca tener o nomenclador o localización, como dice acá, en el número más pequeño posible. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo más de un sustituyente o más de una ramificación? Lo que vamos a tratar de decir a esas ramificaciones es que vamos a tratar de nombrarlos diciendo, si tengo dos ramificaciones que son iguales, voy a tratar de indicar que tengo dos. ¿De qué manera? Diciendo di. ¿Por qué? Otra cosa, chicos, vieron que cuando nosotros queremos decir que tengo dos cosas, por lo general decimos la palabra bi con B. Bueno, en la química se dice la palabra di con D de dedo. Salvo, o sea, eso es como lo único diferente. En este caso, yo voy a tener una cadena carbonada que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entonces voy a tener un hexano. Y lo que voy a observar es que tengo dos ramificaciones, que son del grupo del tipo metil. Esas dos ramificaciones van a estar en la posición 2 y en la posición 3. Puedo empezar por acá, decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como podemos ver, de este lado no sería. O puedo empezar por el otro lado, voy a cambiar de color. Y decir posición 1. Ah, este es otro error. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Este es otro error. Chiqui, chiqui, chiqui. Y este está, vamos a decir que este está en la posición 3. Voy a cambiar de color. Está en la posición 3,4. Esto es una cadena ramificada con cadena principal de 6 átomos de carbono, entonces es un hexano y tiene dos grupos metilos. Estos dos grupos metilos, ¿en qué posiciones se encuentran? Se encuentran en la posición 2 y 3. Entonces voy a tener, perdón, 2 y 3, está en la posición 3 y 4. Entonces vamos a decir que tengo la 3,4, ¿sí? Estoy nombrando las posiciones de esos grupos dentro de la cadena carbonada principal, guión, para indicar cómo se llama esa cadena, esa ramificación. Di indica que tengo dos grupos funcionales que son iguales. ¿Cómo se llama ese grupo funcional o ramificación? Que se llama metil, ¿sí? Entonces, es decir que tengo el 3,4 dimetil, di porque tengo dos metilos en la posición 3 y en la posición 4, en la cadena carbonada larga que se llama hexano. Bueno, acá pasa lo mismo del otro lado. Vamos a indicar 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tenemos? Un hexano, ¿sí? Porque es una cadena principal larga de 6 átomos de carbono. Y tenemos dos ramificaciones del tipo metil, CH3. ¿En qué posición? En la posición 3. Entonces vamos a decir que tengo el 3,3 guión di, porque tengo dos ramificaciones, justo están en el mismo átomo de carbono. ¿Y qué tipo de ramificación tengo? Un grupo metil, ¿sí? Entonces, por eso, cuando yo tengo 2, voy a utilizar el prefijo di. Cuando tengo 3, voy a el prefijo tri, o en el caso de que tenga 4, tetra, qué sé yo. Eso vamos a ir viendo en función de las ramificaciones que aparezcan y cuántas veces aparecen. Ok. Eso es como la nomenclatura a la hora como más fácil. Retomamos. Cadena principal, cuento la cantidad de átomos principales.
Y eso me va a decir, si tengo 1, vamos a decir meta, si tengo 2, eta, 3, propa, 4, buta, y a partir del quinto es más fácil, penta, hexa, hepta, bla, 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 bla. Como es un alcano, siempre va a terminar con terminación ano. Y si es una cadena lineal, va a ser fácil decir metano, etano, propano, bla, pero en el momento que tengo ramificaciones, ¿sí? Vamos a tener que indicar cuál es la posición. Y a la hora de nombrar en dónde está ubicada esa ramificación, vamos a buscar que esté lo más cercano a la punta de la cadena. Si tengo más de una ramificación, igual vamos a utilizar las posiciones, ¿sí? La localización, en este caso 3, 4 o 3, 3, pero si tengo dos grupos funcionales iguales, perdón, dos ramificaciones iguales, vamos a utilizar el prefijo di, 3, tri, etc. Seguimos avanzando con los alcanos. Los alcanos, ¿qué otras? Esto es la parte de presentación básica. Ahora vamos a hablar un poco de las reacciones que dan, ¿sí? Los tipos de reacciones químicas que podemos tener en la química orgánica son 3 tipos. Vamos a decir que es de sustitución, adición o eliminación. Vamos a ver diferentes ejemplos. En particular, los alcanos, que tienen la química más sencilla de todas, lo que suelen dar son reacciones de sustitución. ¿A qué se imaginan que es una reacción de sustitución? Significa que cambio un átomo por otro, básicamente. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a visualizar a qué se refiere. Dentro de los tipos de reacciones más básicas, dentro de las reacciones químicas que tienen los alcanos, las principales son del tipo combustión o del tipo halogenación. Chicos, chicas, en sus casas, ¿cómo cocinan? ¿Con cocina a gas o con cocina eléctrica? A gas. Yo a Perfecto. gas. Yo también. Acá cocino con cocina a gas o eventualmente hago un fogón. Bueno, lo que está pasando ahí, lo que vamos a ver es que estamos viendo una reacción química cuando prendemos el gas de la cocina, ¿sí? Lo que está viendo es una combustión. El gas suele ser una mezcla, a veces es puro, a veces no, dependiendo qué tipo, si está gas envasado, o si viene en garrafa, o es el gas natural, se llama gas natural, pero es una mezcla de hidrocarburos, en particular de alcanos, que en presencia del oxígeno y una chispa, lo que forman es el dióxido de carbono y agua. La verdad es que el agua nosotros no la vamos a ver en la cocina, ni el CO2. El agua y el CO2 es parte de lo que es como el producto de esta reacción química que sucede, pero a mí lo que me interesa es esta energía, que es lo que me da el calor suficiente para, por ejemplo, poner el agua a calentar. La reacción de combustión es una de las más características que tienen los alcanos. Los alcanos decimos que casi no reaccionan en realidad, son como bastante inertes, se le dice, pero tienen estas reacciones que son la de combustión y de halogenación. Y decimos que es del tipo de sustitución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la combustión lo que voy a observar es que lo que se sustituye a este átomo de carbono, voy a cambiar de color, vamos a ver que este átomo de carbono es este mismo átomo de carbono. ¿Y qué se sustituyó? Estos átomos de hidrógeno pasaron a ser 2 átomos de oxígeno. ¿Lo ven? Y acá lo que voy a observar es que en la halogenación lo que me va a aparecer, este átomo de carbono es el mismo átomo de carbono que está acá, se va a sustituir, por ejemplo, un átomo de hidrógeno por un átomo de cloro. ¿Lo ven? Acá se sustituye un átomo por otro. Por eso se dice que es de sustitución. Cambio, intercambio.
halogenación, la representación de esta halogenación es una reacción química bastante habitual. Y se le dice halogenación, ¿por qué? Porque se une un átomo de lo que llamamos el grupo de los halógenos, ¿sí? El grupo 7, donde se encuentra el cloro, el flúor, el yodo, el bromo. ¿Se acuerdan de la tabla periódica? Bien del lado de la derecha, no donde están los gases inertes raros, o no me acuerdo cómo le dicen el otro nombre, donde se encuentra el helio, el neón. No, a la izquierda es el grupo 7 o el grupo 17, también ese es otro. La halogenación es una de las reacciones químicas que se da en los alcanos. Bien, ¿se acuerdan que, volviendo un poquitito para atrás, hablamos de lo que era isomería? Isomería es, tengo la misma fórmula molecular y en función de esa fórmula molecular puedo tener diferentes estructuras. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de isomerías. Vamos a hablar que yo tengo la misma fórmula molecular, pero son distintos. ¿A qué se refiere distintos? Puedo tener del tipo isomería estructural. La isomería estructural es, no cambia la química del compuesto, sí, o sea, no cambian los elementos, pero depende de cómo estén organizados, me dan diferentes tipos de isómeros. La isomería de cadena es, qué sé yo, tengo una cadena, ¿sí? Por ejemplo, un alcano, no sé, un hexano, o puedo tener algo que está diferente, puedo tener una cadena o puedo tener un compuesto ramificado. La isomería de función ya habla un poquito cuando empiezo a tener presencias de dobles o triples enlaces, o en el caso de que tengo otro átomo dando vueltas, donde tengo la misma fórmula molecular, pero puedo tener diferentes compuestos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, o puedo tener un alqueno o puedo tener un cicloalcano. ¿Sí? Ahora después les voy a dar ejemplos. A medida que vayan apareciendo, se los voy a decir, esto me representa isomería de función. Y la isomería de posición, por ejemplo, lo que me habla es que yo tengo un grupo funcional, puede ser un doble enlace, un triple enlace, un oxígeno dando vueltas, y lo que va a cambiar es la posición dentro de la cadena. ¿Vieron que hablamos de la posición carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 dentro de una cadena alargada? Bueno, depende de dónde está, me va a dar un compuesto que va a tener otro nombre, ¿sí? Eso es la isomería estructural y nada, no sucede mucho más que eso. Después aparecen lo que son los estereoisómeros. Los estereoisómeros, ahí ya empieza a ser un poquitito más importante, de hecho van a aparecer, va a ser importante la estereoisomería en las macromoléculas, porque nos va a hablar si esa proteína, o no esa proteína, ese aminoácido es un aminoácido natural o no. O lo mismo pasa con con los azúcares. Por eso es que este concepto aparece ahora. Pero vamos a tener de estereoisomería dos tipos de estereoisomería. Lo que se llama estereoisomería o la isomería geométrica, o la isomería cis-trans. La isomería cis-trans es, tengo un doble enlace y voy a tener iguales sustituyentes, por ejemplo, grupos metilos, y vamos a decir o que están del mismo lado del doble enlace o del lado separado. Van a aparecer ejemplos, se los voy a mostrar. Pero, por ejemplo, ahora van a aparecer ejemplos más adelante. O puedo tener el tipo de isomería óptica. Isomería óptica se habla de, dejo pasar una luz polarizada. La luz polarizada es un tipo de luz que tiene un ancho de frecuencia muy angosto de luz. Y cuando pasa a través de esa luz, a través de una solución de mi compuesto, y lo que voy a observar es que me cambia la polarización, es decir, me gira la luz para un lado o para el otro. De nuevo, esto es como así de manera gráfica y rápida, pero ahora vamos a ver las diferentes características. ¿Tenemos tiempo? Chicos, ¿tienen 10 minutos más? ¿Pueden 10 minutos más? Sí, Sí, pero pueden, está. Chan, no te dejes Sí, mentir. sí. Sí, sí.
Si pueden, Mati, buenísimo. Gracias. Bien, vamos a dar los tipos de las diferencias con respecto a las isomerías estructurales. Acá lo que Me vamos avisa a ya ver que en es, realidad, perdón, chicos, estoy sí, escuchando la clase porque justo le estoy armando el parcial para fin de mes. No es porque esté solamente escuchando la clase. Si no me hubiera ido a hacer otra cosa. Pero justo lo estoy al lado de la computadora por eso. bien, Mati, trabajando, siempre trabajando, nunca intrabajando, Mati. Tal cual, tal cual. Y para ellos encima, y ellas. No, es que van a tener suerte porque les vas a preguntar exactamente lo que yo les digo, o sea que no va a estar tan mal. O sea, si le dieron bola a Claro, la clase, significa que les va a ir muy bien. tal Ah, cual, tal cual. ay, qué difícil esto, por favor. Bueno, Ah, sí, bueno. bien, vamos a hablar un poquito de las isomerías, ¿sí? De estas isomerías que vienen apareciendo y que van a seguir apareciendo. Vamos a hablar de la isomería de cadena. ¿Vieron que les dije? Isomería de cadena, acá vamos a observar la fórmula molecular, ¿sí? La fórmula molecular es carbono 4, hidrógeno 10, y vamos a ver que estos carbonos se pueden organizar de diferentes formas. Pueden formar una cadena lineal del tipo butano, o pueden formar una cadena ramificada, como es el 2-metilpropano. Que esté la fórmula molecular de esta forma no me indica que yo sepa exactamente cómo va a ser la molécula, ¿sí? Voy a tener que saber otra cosa más. Pero a veces nos piden, bueno, indique cuáles son los isómeros de cadena de este compuesto. Entonces nosotros vamos a contar la cantidad de átomos de carbono y vamos a ver si los podemos organizar. Después vamos a ver el otro que yo les decía, el isómero de posición. Tengo un grupo funcional, por ejemplo, acá el grupo funcional es el oxidrilo o el OH, y lo que vamos a ver es que este grupo funcional puede estar ubicado en diferentes átomos de carbono dentro de la cadena principal. Vamos a ver que este está ubicado, este OH está en la posición 2, y en cambio este OH está en la posición 3. Sin embargo, tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Ah, esto se fue. Y después vamos a ver un isómero de función. Isómero de función es, tengo la presencia del oxígeno, tengo un hidrógeno dando vueltas, pi. Lo que voy a tener son dos compuestos que químicamente son diferentes. En este caso, este compuesto que tiene la presencia del oxidrilo, vamos a decir que es un alcohol. La presencia de un OH va a dar un alcohol. Compuesto orgánico, el alcohol todos y todas lo conocemos. Nuestro favorito es el alcohol etílico que viene en la cerveza, que viene en el vino para quienes toman alcohol. Y después, la presencia de oxígeno con la misma fórmula molecular, por ejemplo, me puede dar un compuesto que en este caso sería el dietil éter, un éter. Va a aparecer. ¿Se acuerdan que al principio de la clase les dije, están los compuestos, son los compuestos que tienen, las dos grandes ramas son aquellos compuestos orgánicos que tienen presencia de oxígeno o que tienen presencia de nitrógeno? Acá podemos ver cómo aparecen, empiezan a aparecer ya compuestos que tienen presencia de oxígeno. Por ejemplo, los alcoholes o los éteres. Van a seguir apareciendo otros más. Y otra cosa que también les dije es, bueno, está dentro de la isomería, habíamos hablado de la isomería estructural o de la estereoisomería. Bueno, una de las estereoisomerías que nos interesa, que en particular esta aparece un poquitito antes, porque esta aparece cuando empezamos a ver los alquenos. Alquenos son aquellos cuando tengo presencia de dobles enlaces, enlace simple, enlace doble. Este doble enlace, tengo un enlace del tipo sigma y un enlace del tipo pi. Y les dije, bueno, los sustituyentes pueden estar de un lado, del mismo lado del doble enlace, o pueden estar de lados contrarios del doble enlace. En el caso que yo tengo a los sustituyentes del mismo lado, cuando me hablo de sustituyentes, justamente a lo que me refiero son cosas diferentes a hidrógeno, ¿eh? Por ejemplo, grupo metil. Cuando está del mismo lado del doble enlace, decimos que son del tipo cis, ¿sí? Y cuando hablamos que están de lados contrarios del doble enlace, decimos que son sustituyentes del tipo trans. Entonces,
tengo la misma fórmula molecular, distintas fórmulas desarrolladas y pueden ser del tipo cis, es decir, del mismo lado del doble enlace, o los dos para arriba, los dos para abajo, los dos para la derecha, los dos para la izquierda, no sé cómo está el doble enlace, o están en lados contrarios. Y un poquito, sí, ya para... A ver si puedo... Déjenme... Bien, hoy vamos a terminar de ver isomería, chicos y chicas. La presencia de estos dobles enlaces, ¿sí? Me da algo que se llama una configuración. La configuración es algo fijo en el tiempo, ¿sí? Tiene esa estructura y no se va a mover no se va a mover esa estructura. Es una disposición fija, permanente. Por ejemplo, es el caso de la isomería cis-trans. Cuando un compuesto es del tipo cis o compuesto del tipo trans, es decir, que tengo estos que tengo estos sustituyentes de un lado o del otro, o del mismo lado o de lados contrarios, vamos a decir que tienen una configuración. Esa configuración vamos a decir que es permanente, es fija en el tiempo. Y la única manera de que yo pasar de algo que es cis a algo trans es mediante la ruptura de ese enlace. En este caso, voy a dejar de tener esa molécula que yo tenía, ¿sí? Y otra cosa interesante cuando yo tengo la configuración es que yo puedo, como dice ahí, puedo aislar los isómeros. ¿Por qué? Porque justamente tengo el cisbuteno y el transbuteno. Y estos isómeros, ¿sí? Porque tienen la misma fórmula molecular, pero distintas fórmulas desarrolladas, tienen, por ejemplo, diferentes puntos de fusión. Entonces, lo que voy a encontrar es que yo voy a poder separar esos isómeros y poder, si se quiere, tenerlos de manera purificada. Pero después, por otro lado, yo puedo tener tengo esta configuración que es fija, pero después, por otro lado, yo puedo tener compuestos que, en particular, lo que le pasa es cuando yo tengo estas presencias de enlace del tipo simple, como aparecen acá, estos enlaces simples. ¿Se acuerdan que les dije al principio de la clase que se da por solapamiento de orbitales? Bueno, nada, los átomos cuando están formando cadenas o que están dentro de una molécula, nosotros los podemos representar como pelotas, si se quiere, ¿sí? Bueno, estas pelotas o estos elementos van a estar dentro de un ambiente que va a tener temperatura. Y bueno, justamente la temperatura hace vibrar a estos elementos, a estos átomos. Entonces, ni bien, aunque estos átomos estén dentro de una molécula, pero como están con temperatura, lo que va a pasar es que vamos a decir que van a girar, ¿sí? Van a girar en su eje en los cuales están unidos. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que por ahí una molécula con sus diferentes átomos de carbono, por ejemplo, la cadena ahí unidos, lo que les va a pasar es que van a empezar a rotar, ¿sí? Dándome diferentes conformaciones. Una conformación, vamos a decir que es una disposición espacial transitoria, es decir, yo saco una foto y veo, no sé, marco un átomo de carbono, le saco una foto y lo voy a ver que está con sus hidrógenos para arriba. Saco una foto medio segundo después y voy a ver que están sus hidrógenos para un costado. Saco una foto después y vuelven a estar para arriba, ¿sí? Lo que vamos a ver es que esta disposición espacial va a estar todo el tiempo cambiando. Y vamos a ver, como dicen acá, es que se interconvierten con facilidad. Depende de la temperatura del ambiente y por lo general la temperatura del ambiente da para que exista este cambio conformacional. A diferencia de un isómero que es algo fijo y que lo puedo separar, estos isómeros, los puedo aislar, con a estos conformeros, ¿sí? a estas estructuras, a estas conformaciones que puede agarrar la molécula, yo no las puedo separar, porque están todas ocurriendo a la misma vez. Acá
Este que vemos acá, vamos a dibujar la molécula, es un etano. Perdón. Tienen que cambiar de color para que se vea bien, porque si no. C2H6. Otra forma de representar es que tengo el átomo de carbono con formación del tipo silla, unido así. Ahí va. Bien, si yo de repente pongo el ojo acá y visualizo esto, me voy a encontrar, la idea es que se encuentren con este tipo de, perdón, tipo silla, tipo caballete. Este es como el dibujo de tipo caballete. Voy a encontrarme con esta forma de representación donde lo que está acá en el centro, de lo que salen acá, vamos a ver que son los hidrógenos, ¿sí? Esto que está acá en el centro representa el átomo de carbono, que está unido a 3 hidrógenos y a un átomo de carbono que está del otro lado, que yo no lo veo, pero sí voy a visualizar a qué átomos de hidrógeno está unido el átomo de carbono 2, si se quiere. Yo no sé si ustedes, no, bueno, espero que esto lo puedan ver, pero si no, se los traigo un poquito más fácil visto. Esto vendría a representar un ojo, ¿sí? Un ojo que lo mira así a la molécula. Acá ustedes pueden ver que se marcó con rojo un átomo de hidrógeno. Bueno, la energía térmica del ambiente va a hacer que este átomo de hidrógeno yo lo pueda visualizar todo el tiempo girando, justamente ¿por qué? Porque el enlace sigma entre los dos átomos de carbono es un enlace que es movible, ¿sí? Entonces voy a ver que este va a estar rotando alrededor de la molécula y que depende la posición del hidrógeno detrás, va a tener, la posición de ese hidrógeno va a tener un tipo de energía. Todos estos, vamos a decir que son confórmeros, es la misma molécula formando diferentes confórmeros o rotámeros, pero va a estar formando todos a la misma vez y depende la posición del hidrógeno, es decir, acá pueden ver que este hidrógeno está separado del hidrógeno de enfrente, es decir, vamos a tener este hidrógeno y vamos a visualizar con respecto a este hidrógeno, ¿sí? Que es el hidrógeno al lado. Si están separados, va a tener, este dibujo está mal, si están separados va a tener menor energía, esto está al revés, y si están eclipsados, ¿sí? Como en este caso, va a tener mayor energía. Esto está al revés, este gráfico hay que cambiarlo. Bien. Estos son los rotámeros, ¿sí? Que es como podemos visualizarlo, esto es diferente. O sea, yo visualizo la posición de un hidrógeno y lo dibujo en todas las posiciones que puede tener. Y lo que podemos ver es que si yo quiero sacar una foto, voy a ver siempre todos estos rotámeros ocurriendo a la misma vez. En cambio, acá abajo yo lo que tengo son los estereoisómeros. Por ejemplo, acá tengo la presencia de un doble enlace, por ejemplo, el 2-metilpropeno, o como es el caso, al 2-metilpropeno no, tengo el 2-metilpropeno y el 1-buteno, no tiene isomería cis-trans. ¿Por qué no tiene isomería cis-trans? Porque tiene un solo sustituyente distinto del hidrógeno. Acá, entonces acá no los puedo diferenciar, pero en cambio acá, en el 2-cis-buteno y en el trans-2-buteno, puedo diferenciar cis y trans, y en particular, como les dije, tienen diferente punto de ebullición o diferente punto de fusión.
podemos ver que las temperaturas son bastante diferentes. Hay 3 grados de diferencia entre el punto de ebullición y el punto de fusión, inclusive también. Hay casi 33 grados de diferencia. Eso, cuando yo tengo el tipo de la estereoisomería cis-trans, yo puedo separar los isómeros. Yo puedo tener una mezcla que sea cis y trans 2-buteno, y mediante una separación física, yo puedo separar esos dos isómeros y tener en un envase, o en un vaso de precipitado, el tipo cis, y en otro vaso de precipitado, el tipo trans. Eso es como lo importante. Bien, y ya acercándonos al final, hablamos del otro tipo de isomería, o la estereoisomería o la isomería óptica, ¿sí? La isomería óptica, les dije, bueno, la isomería óptica es aquella que está, lo que me aparece es una luz polarizada, yo paso la luz polarizada a través de mi vaso, donde se encuentra mi compuesto a analizar, y veo cómo me polariza la luz, es decir, perdón, ¿para qué lado va la luz polarizada? La luz polarizada es una frecuencia muy angostita, que tiene un sentido, una dirección, y que cuando yo tengo una sustancia química que me polariza la luz, por presencia de una asimetría molecular dentro de la estructura química, voy a ver que me gira la luz o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Eso, la actividad óptica es algo que yo visualizo, pero la presencia de esa actividad óptica se da debido a una asimetría molecular, o lo que se llama un átomo de carbono asimétrico, que es un átomo de carbono que está unido a 4 cosas diferentes. Es algo que es una parte de la estructura química que yo eso no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, la actividad óptica que yo visualizo está buenísima, me dice, bueno, mira, acá posiblemente haya un átomo de carbono que está unido a 4 cosas diferentes. Bien, este átomo de carbono asimétrico, como les dije, está unido a 4 cosas diferentes. Puede ser hidrógeno, metilo, etilo, oxígeno, flúor, qué sé yo, cosas diferentes. Pero, ¿se acuerdan? El átomo de carbono es tetravalente, se une a 4 cosas, tiene capacidad de hacer 4 enlaces. Bien, cuando tengo un carbono asimétrico, está unido a 4 sustituyentes diferentes, ¿sí? Uno dice, pero si yo pongo y están los 4 unidos, bueno, lo que vamos a hablar es que se forman configuraciones. Esas se pueden formar al menos 2 configuraciones. Y lo que vamos a observar es que una configuración es la imagen especular de la otra, o como pasa, por ejemplo, con las manos, ¿sí? Esas configuraciones entre sí vamos a decir que son del tipo enantiomorfas. Acá vamos a ver la representación de un átomo de carbono que en sí está unido a 4 cosas diferentes. ¿Ven que está representado A, B, X, Y? Bien. Esto vamos a decir que es un átomo de carbono quiral, o del tipo asimétrico, y que depende cómo están organizadas a qué está unido y cómo están organizadas esas uniones, lo que me va a dar son dos compuestos diferentes, ¿sí? Cuando yo quiero representar uno con respecto a su imagen especular, lo que voy a observar es que yo no puedo superponer estos 2 compuestos. Ahora después van a aparecer ejemplos, pero básicamente cuando una molécula es quiral, yo voy a poder girar de cualquier forma y nunca voy a poder superponer la imagen especular. O sea, este es el momento donde ustedes se van a mirar las manos, van a poner una mano frente a la otra, y les voy a pedir que traten de girar la mano de forma tal para que quede, no palma con palma. Ustedes puedan girar, me voy a conectar, así me pueden ver. Si pueden ver lo que les quiero mostrar, lo de la mano.
Dejar de compartir esto. Aceptar, aceptar. Cancelar. ¿Dónde estoy yo? Ah, no tengo la cámara prendida, qué gansa. Ahora sí, ¿me ven a mí? Imagínense en que la molécula, esperen que me voy a poner grande así me puedo ver, anclaje. A ver si me puedo anclar acá, anclar a la imagen. Vamos a ver como que las manos representan un poco lo que sería una molécula quiral. Porque yo tengo la mano derecha y la mano izquierda, y yo no puedo girar de ninguna forma tal que llegar a la misma configuración. No puedo superponer mis manos. Yo voy a tener las manos así, y voy a dejar una fija, voy a decir, bueno, no importa, giro esta y la uno. Y si ustedes ven, yo voy a tener acá que voy a tener la palma para un lado y la palma para el otro. Pero si yo quiero poner palma con palma, no, o sea, yo no puedo hacer nada de forma tal de llegar a tener los dos dorsos de la mano para el mismo lado. ¿Ven? No puedo hacer nada. La única manera es que sean, la imagen especular, es que sea una enfrente de la otra. Esto me habla, por ejemplo, de que mis manos son quirales y no creo que haya una persona que no tenga una mano quiral. Esto nos pasa a todos, al menos quienes tenemos todas las manos. Pero después hay otras partes, por ejemplo, hay otros, esto representa una molécula quiral. Después tenemos por ahí otras moléculas que son del tipo que son aquirales o no quirales, porque al tener dos sustituyentes iguales, yo puedo hacer algún tipo de giro, si se quieren, ya no con la mano, porque la mano dijimos que representa moléculas quirales, puedo girarlo de forma tal de llegar, ¿sí?, a la imagen especular, al mismo compuesto. Cuando tengo una molécula de tipo aquiral, lo que voy a observar es que voy a tener dos sustituyentes iguales. A diferencia de cuando tengo una molécula quiral, donde en el carbono tengo todos sus sustituyentes que son diferentes. Acá abajo, lo que vemos en el gráfico de acá abajo es, esperen que me voy a desanclar, eliminar el anclaje. Acá abajo vemos cómo funciona esto de la luz polarizada. Yo les decía, tengo una fuente luminosa, que es una luz no polarizada, pasa por un polarizador y me genera una polarización de la luz. Es decir, como me da un ancho de banda chiquitito de luz, pero polarizada, cuando yo lo hago pasar a través de una disolución por ejemplo, de mi compuesto que es ópticamente activo, lo que voy a observar es que la polarización de esta luz, ¿ven el sentido por el que va? Cambia. Cuando yo observo que ese ángulo de polarización cambia, voy a estar seguro y segura que voy a tener una solución que es ópticamente activa. Si no cambia del ángulo de polarización, vemos. Pero bueno, esto es como para que lo tengan claro. Esto aparece cuando tengo estereoisomería del tipo óptica, justamente. Cis trans o carbonos quirales me va a dar una isomería que posiblemente me cambie el ángulo de polarización. Y hasta acá, esperen que voy a cerrar, acá. Y hasta acá terminamos, chicos, chicas. Después vamos a seguir con alquenos el viernes.